Yo sé que muchas de las cosas que pasan en la iglesia son motivo de mortificación constante para ustedes, hermanos, para los católicos. Y por supuesto, para los que somos periodistas católicos, es un constante desafío encontrar las noticias que van a ser inspiradoras. Por lo menos como director de Así Prensa, como el director de noticias de EWTN en español, nosotros estamos contentos con las buenas noticias que podemos compartir, con las grandes iniciativas, con los muy buenos actores y personajes, con el testimonio de obispos, de sacerdotes, de religiosos, de muchos laicos que cada vez están más involucrados en los grandes temas de la fe y en el anuncio de la fe. Pero obviamente también leo, no todos lamentablemente, pero leo los correos electrónicos que me envían a la cuenta de Cara a Cara en EWTN en español, los correos que envían a asiprensa, @asiprensa, los comentarios que dejan aquí ya sea en Punto de Vista o en el canal de YouTube. Y obviamente veo una preocupación constante sobre el tema de la gobernabilidad de la iglesia. Simplifico, ¿qué cosa quiero decir? Básicamente quiero decir que existe un problema para muchos católicos con el hecho de que existan muy malos actores que hacen cosas que son completamente reprensibles, algunos de ellos incluso con posición de autoridad en la iglesia, obispos, sacerdotes, algún cardenal, ¿no? Y que el comentario general sea nadie hace nada, entre comillas. Y esto hasta cierto punto es verdad. Y cuando algunas veces trato de explicar por qué pasan algunas cosas como pasan al interior de la iglesia, aquellos que ya están convencidos de que el Papa Francisco no es el Papa, o sea, aquellos que ya se han desbarrancado del mundo de la razón, ni siquiera de la fe, ¿no? Obviamente no tengo nada que decirles, ni pretendo decirles nada, ¿no? Pero hay otros que sí quieren comprender, y son a esas personas a las cuales les explico lo que sucede. Lo primero que hay que decir es esto. Hay decisiones que sí se podrían tomar desde el Vaticano y que simplemente no se toman. ¿Por qué no se toman? Yo no lo sé. A mi juicio, y al de muchos de ustedes, la razón o la forma sería muy sencilla. Un ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que no se pueden realizar bendiciones a parejas homosexuales. Y en Alemania deciden tener esta bendición masiva que terminó desinflándose, ¿no? Que al final fue una farsa, un montaje, un astroturf, ¿no? Pero deciden tener esta bendición masiva que ya no tiene el propósito de bendecir. O sea, ni siquiera podría alguien decir, mira, es una buena intención pastoral, ¿no? Equivocada porque va en contra de la doctrina, va en contra del sentido de la pastoral, va en contra de la liturgia, ¿no? Pero es bien intencionada, es un acto de misericordia, entre comillas. Pero en este caso no es así. Cuando ellos deciden, vamos a nombrar un día, 10 de mayo específicamente, para ser el día en que vamos a hacerle lero a la Congregación para la Doctrina de la Fe, yo sí creo que la Congregación para la Doctrina de la Fe podría reaccionar y decir, mira, que quede claro que todos aquellos que están deliberadamente oponiéndose a este responsum que hemos dado van a ser canónicamente sancionados, ¿no? Basta eso, van a ser canónicamente sancionados. Explico esto porque muchas personas dicen deberían ser excomulgados, deberían ser arrojados de la iglesia. Hermanos, entiendan una cosa, como cualquier institución, la iglesia tiene que tener leyes y esas leyes están en el Código de Derecho Canónico. La excomunión es una de las decisiones más extremas, ¿no? Y mucha gente no entiende que existen distintas formas de excomunión, ¿no? Y que existen varios grados de castigo que son alternativos, o sea que la realidad es un poco más compleja y tiene que serla, porque nosotros, si somos parte de la Iglesia Católica, queremos vivir en medio de un sistema
que es justo, que es ejemplarmente justo y misericordioso. Y en consecuencia el Código de Derecho Canónico tiene que ser respetado. Cierro paréntesis para que entiendan que esta no es una monarquía ciega donde el Papa, a pesar de que tiene la potestad suprema porque es el vicario de Cristo, actúa de acuerdo al Código de Derecho Canónico para dar un buen ejemplo de cómo los problemas se pueden resolver. Entonces, no hablemos de excomunión, pero de penas canónicas, de las numerosas penas canónicas que existen posibles, que se podrían usar y no se usan, yo no lo sé. Para pensar bien, sé que el cardenal Ladaria, por ejemplo, sé que las grandes autoridades de la Iglesia en el Vaticano tienen otras cosas en consideración que nosotros no sabemos, ¿no? Y entonces supongo que hacen un acto de prudencia y prefieren no hacer lo que una gran cantidad de nosotros los católicos quisiéramos ver, mano dura, ¿no? ¿Por qué? Como decían los romanos, dura lex est lex. La ley, para ser ley, tiene que ser dura, ¿no? Si tú golpeas a alguien y lo masacras y el castigo es que pagues 10 centavos de dólar, eso no repara nada, esa ley no sirve. Tiene que ser proporcional, tiene que ser dura, tiene que costarle al que ha violado la ley para que tenga ese efecto medicinal y pedagógico. Aprender, mejor no lo hago, ¿no? Ese es el propósito de la ley. Dicho esto, hermanos, y diciéndoles, miren, comparto la frustración de muchos de ustedes, entonces, y bueno, algunas de las personas se la toman conmigo diciendo, tú estás tratando de justificar lo injustificable. Miren, está bien, hermanos, si se la quieren tomar conmigo, tómensela conmigo, yo no tengo ningún problema, no me cambia la vida, no me amarga la vida, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Pero simplemente con el buen y sano uso de la lógica, ¿no? Que básicamente significa la primacía del cerebro sobre el hígado, ¿no? Tengan en cuenta que yo no soy el Papa, tampoco soy un consejero del Papa, tampoco estoy autorizado para decirle al Papa, no tengo ningún poder, eclesialmente no tengo ningún poder, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, ¿por qué el Papa no condena a este obispo? ¿No? Yo también me lo pregunto en algunos casos, ¿no? También me lo pregunto. Pero dicho esto, creo que hay un elemento mucho más importante que nosotros tenemos que entender y que a veces no entendemos, hermanos. Nunca la reforma de la Iglesia ha sido consecuencia de la aplicación de normas duras. La Santa Madre Iglesia ha sido muy sabia aplicando normas duras, aplicando excomuniones. Los mayores se acordarán cuando el Monseñor Milingo, que se pasó, digamos, de ser un obispo africano a una secta coreana, fue excomulgado. Los que no recuerdan, porque eran muy jovencitos o no habían nacido, es que el primer acto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la autoridad de San Juan Pablo II, fue quitarle las facultades teológicas a un teólogo hereje como Hans Küng. Entonces, sí, nosotros queremos y desearíamos ver más de esas medidas que enseñen qué está bien y qué no está bien. Para eso es la ley, para eso es el castigo, no para la venganza, sino para como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Para restaurar el orden, ¿no? Destruido por quienes violan la ley, y al mismo tiempo enseñar a otros para que digan, ok, ese es algo que yo no debo hacer. Entonces, esto es, digamos, la primera parte, pero como les decía, en esta segunda parte, si quieren, que me parece más importante, la reforma de la Iglesia no se ha hecho a punta de bulas condenando. La reforma de la Iglesia siempre ha estado asociada a una ola de santidad. Entonces, si te preocupa la reforma de la Iglesia, sé santo. Si te preocupa que la Iglesia cambie, entonces
Tú cambia y vuélvete un ejemplo de lo que tú quieres ver. Si tú eres un seminarista o un sacerdote joven que está preocupado con cómo está la iglesia, pídele a Dios constantemente la gracia para que tú seas el sacerdote que Él quiere que tú seas y no muchos de los que ves alrededor que son completamente deprimentes. Entonces, esa es siempre la fuerza de la iglesia. Y han habido todos estos grandes movimientos de reforma y todos esos movimientos de reforma fueron liderados por, básicamente, por santos. La reforma católica que siguió a la revuelta protestante, el concilio de Trento, o sea, la unión de los grandes obispos de entonces para crear un documento fundamental como fue el concilio de Trento, es un evento que nunca hubiera tenido frutos si no hubiera sido aplicado en Italia, por ejemplo, por un San Carlos Borromeo, si no hubiera sido aplicado en América Latina por un Santo Toribio de Mogrovejo, si no hubiera sido difundido por la gran reforma jesuita de San Ignacio de Loyola y sus discípulos, si no hubiera coincidido o hubiera sido impulsada con la reforma de la vida espiritual de, digamos, Santa Teresa de Jesús o San Juan de Ávila, todos coetáneos. Entonces, no son las normas. Las disputas sobre el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II fue un desastre, que el Concilio Vaticano II ha cambiado esto. No sabemos cuáles son los frutos del Concilio Vaticano II porque todavía nos faltan santos. Por lo menos tenemos a un San Juan Pablo II, tenemos a una Santa Madre Teresa de Calcuta, que son producto del Concilio Vaticano II, ¿no? Conocieron el Concilio Vaticano II. En el caso de Karol Wojtyła participó en el Concilio Vaticano II, entonces no me estoy refiriendo a que han sido santos canonizados después del Concilio Vaticano II. Me refiero a los santos que vivieron el Concilio Vaticano II y muchos otros, ¿no? Sacerdotes, laicos, obispos. Entonces no se ofendan si no los menciono porque son varios y no me vienen todos a la cabeza. Pero necesitamos mucho más de esos. Necesitamos un movimiento de cambio, necesitamos un movimiento de santidad. Entonces, si te quejas de la situación de la iglesia, te quejas de que tal o cual obispo no sea corregido, entonces ten en cuenta que tienes dos oportunidades, tienes dos caminos y a diferencia de muchos otros, estos dos caminos no son contrapuestos o alternativos, puedes usar los dos. Uno, hazle saber a tus autoridades eclesiásticas que te molesta esta situación. Si es una situación que tiene que ver con la realidad de Alemania o de otro país que no es el tuyo, escríbele al nuncio apostólico, al representante del Papa en tu país. Si es un asunto que tiene que ver con la mala conducta de un sacerdote o de un obispo. Y ojo, mala conducta es mala conducta objetiva, hermanos, ¿no? No es algo que a ti no te gusta. Yo no voy a denunciar a un sacerdote porque aplaude pues, con las canciones carismáticas en medio de la misa. No, eso es un tema de sensibilidad. La liturgia se recomienda que no se aplauda, pero no es una orden que lo prohíbe. Entonces, no escribas por cosas que son frívolas y que no te gustan. Pero cuando un sacerdote, como más de una vez he puesto como ejemplo, porque pasó, decidió que iba a hacer pan con dulce de guava o guayaba, como le llamen en Venezuela, y que esa iba a ser la Eucaristía, ahí hay que ir corriendo donde el obispo y decirle que ese sacerdote, en el mejor de los casos, está mal de la cabeza, si es que no es un, digamos, hereje convicto y confeso. Entonces tienes ese camino, denuncia, no te quedes callado. Y hoy en día tenemos la facilidad de internet donde puedes ponerlo en tu página de Facebook, puedes comentarlo en las redes sociales del Vaticano si te preocupa o de tu obispo, etc. Lo puedes hacer.
Número dos, el otro camino. Si no puedes hacer el primero, mira, no sé cómo hacerlo, soy una persona tímida, no quiero dar mi nombre, tengo un perfil público, no quiero exponerme. Puedes tener muchas razones. Piénsalas, porque algunas de esas razones pueden ser cobardía o frivolidad, pero puedes tener razones. En lo que no te vas a equivocar es en la otra. Sé tú motivo de reforma, por tu forma de vida, por tu manera de tratar a los demás. Al final, hermanos, pensemos en los grandes beatificados recientes. Pienso en el juez Rosario Levatino, por ejemplo, que fue asesinado por la mafia, canonizado un par de semanas atrás. Carlo Acutis. Pienso en nuestro querido doctor Gregorio en Venezuela. Pienso en Charlie Rodríguez, el profesor universitario en Puerto Rico. Pienso en el curita Brochero en Argentina. Y sigo pensando en muchos más, ¿no? Laurita Vicuña, no quiero acá fallarle a nadie, ¿no? Y porque si nos ponemos a pensar y alguien te pregunta, oye, ¿quién fue el gobernador de la región donde estaba el curita Brochero? Nadie sabe. No solamente nadie sabe, a nadie le interesa. Es más, sin ser ofensivo con nuestros obispos, a los que amo en general por la misión que tienen, ¿no? Pero, ¿quién era el obispo de Fray Mamerto Esquibú o del curita Brochero? ¿Quién era el obispo? No se acuerda nadie. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el peso que tiene la santidad, que en su momento, cuando alguien decía, señor obispo, lo está buscando el padre Broqué, ¿no? Pero miren lo que ha pasado ahora. ¿Quiénes cambiaron la iglesia? Entonces, nadie puede decir, yo soy demasiado pequeño como para influir en el cambio de la iglesia. Yo no soy nadie, no soy el papa, no soy el cardenal. No han sido los grandes papas o los grandes cardenales los que han cambiado la iglesia. Por supuesto han habido papas titanes, ¿no? No tendríamos la iglesia de hoy sin San Juan Pablo II, sin San Juan XXIII, sin San Pío X, no tendríamos la iglesia que tenemos hoy. Pero esos papas serían los primeros en decir los otros, ¿no? Santa Yana Beretta Molla, una mamá en una esquinita de Italia, que ahora es un modelo para todos nosotros. Entonces, seamos conscientes de ese poder. Sí, tienes derecho como católico preocupado a preocuparte y quejarte, pero no a deprimirte, porque la iglesia ha estado en situaciones peores y de todas ellas ha salido porque el Espíritu Santo ha inspirado en personas, y tú eres una de ellas, a las que quiere inspirar, para que la reforma nazca desde la renovación que produce la santidad, no la reorganización de una institución como si se reorganizara una empresa cualquiera. Esa no es la iglesia. Que tengas un buen día.